Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta su clase de Psicología del Desarrollo 2. Esperando que de alguna forma esto sea de gran ayuda, de gran aporte para todos ustedes. Ahora cambiamos de escenario, aquí es donde ustedes van a ver algunas de las proyecciones en cuanto a la clase. Y bueno, continuamos. Y bueno, empezamos con lo que pasa dentro de la etapa final de la niñez, ¿no? Entonces, vemos que, vemos que de alguna forma ¿qué es la niñez tardía, no? Entonces, vamos, ¿qué es la pubertad? Empezamos aquí por la pubertad. Viene de esta palabra, pongan atención. ¿Qué palabra? Puberta. ¿Qué significa? Cambio, ¿no? Son cambios físicos, altos. em, ¿De cambios qué? Hormonales, ¿no? Es una etapa de muchos cambios en donde se tiene una característica, ¿no? En donde en esa etapa va a adquirir qué cosa? Exactamente, madurez sexual. ¿Qué significa esto? Que sus órganos reproductores, su órgano sexual, van a tener la capacidad de poder reproducirse. Va a haber un juego bioquímico de hormonas en donde un conjunto de sustancias químicas que de alguna forma van a hacer que los músculos, los huesos se retraigan, ¿no? Y que todo su cuerpo, todo su organismo madure y tengan la capacidad de reproducirse. Entonces, entonces la pubertad, ¿qué es? Una etapa de cambios físicos, ¿sale? Entonces, por tanto, venimos saliendo de la etapa de qué? De la niñez, ¿no? Este, y posteriormente, después de la niñez, viene lo que es la adolescencia. Ujú. Entonces, primero que vamos a tener la niñez y después la adolescencia. Y la primera etapa de la adolescencia se le llama pubertad, así se le llama. Para el enfoque, este es un enfoque un poquito más humanista. Entonces, la pubertad es la primera etapa de la adolescencia. Se ve un enfoque un poquito más humanista, ¿no? Entonces, después de la niñez, en esa etapa, en la primera etapa viene la pubertad. Entonces, la pubertad es una etapa independiente. En este marco, la pubertad es la primera etapa. Entonces, esto depende del enfoque que se estudie. Ajá. Ahora, otra clásica pregunta. Más o menos, ¿en qué edad se lleva a cabo lo que es la pubertad? O se empieza la pubertad. Y empieza a través de los 8, 11, 14 años en las mujeres, ¿no? Entonces, empieza la etapa de la quinceañera, ¿no? Y posteriormente, bueno, en los varones empieza a partir de los 10, 12 a los 16 años. ¿Por qué las mujeres tienen esta madurez un poquito más, bueno, un poquito antes que los varones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué factores de alguna forma tienen que ver aquí? Uno de ellos, recuerden que es la genética, los genes. Entonces, tenemos 280 genes que de alguna forma se van a enlazar entre ellos. Por ejemplo, en algunas chicas se desarrollan más que otras. La forma curvilínea, la forma del cuerpo, los hombros, la espalda, la altura, tiene que ver con los genes. Otro de los factores o cosas muy interesantes es la nutrición. Se ha descubierto que, por ejemplo, acuérdate que nosotros durante la nutrición ingerimos y de alguna forma eh, obtenemos carbohidratos. Entonces, eso tiene que ver con la energía corporal. Así también recibimos proteínas que de alguna forma ayudan a las hormonas a transportar sangre, ¿no? Entonces, cuando lo consumimos, nos ejercitamos, ¿no? Crea
Cuando lo consumimos de alguna forma, pues ahí tenemos, ¿no? La grasita, aquí está la grasita. Este, entonces aquí es un alimento hormonal. Entonces, por ejemplo, la nutrición está muy relacionado con todo esto. Entonces, imagínate que si tú comes e ingieres demasiada grasa, mala, claro, entonces ese tipo de hormonas, pues va a haber una producción de hormonas incorrectas, ¿no? Y ahora, el sexo. Todos los seres humanos manejamos hormonas. Y hay ahora una tendencia que ahora los varones tienen otro tipo de hormonas muy diferentes a los de las mujeres. Ajá. Y también en las mujeres hay otras hormonas que también producen la mayor cantidad que los hombres. Ahora, de acuerdo. Ahora, genes, nutrición como el sexo influyen en qué? En la aparición de la pubertad, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo para poder conocer las características de esta etapa. Ahora, tenemos una glándula endocrina. Es la glándula pineal que tenemos exactamente aquí, en el área frontal, en el tercer ojo, ¿sí? Empieza a segregar ¿qué cosa? Entonces, la glándula pineal empieza a generar un montón de hormonas, ¿no? Y a través de la sangre son llevadas a qué? Por ejemplo, a los testículos, a las trompas de falopio, y a la vez esto producen otras hormonas, ¿no? Entonces, aquí más o menos tenemos, pues ahora sí que, cómo se va llevando esta cadena, este circuito de madurez. Y bueno, estas sustancias químicas originan un cambio en todo nuestro organismo. Por ejemplo, la adrenarquía, ¿no? ¿Qué significa? Por ejemplo, ve en mi espalda, aquí tenemos los reuniones, ¿no? Son unas bolsitas, ¿no? Que allí se generan las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces allí, de alguna forma, genera ciertas hormonas, que allí origina, ¿qué cosa? Que tu piel empieza a tener grasa sebácea, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa aquí, ¿no? En esta parte. El terror de todos nosotros, ¿no? Hasta de los adultos jóvenes. Empieza a, de alguna forma, generar, ¿qué? El famoso acné, ¿no? Y bueno, entonces, ese es producto de qué? De la segregación de las hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Ahora, ¿qué se llama la adrenarquía? Ajá. ¿Qué significa eso? Es el área o el tiempo del proceso de donde todos los cambios están vueltos locos, ¿sale? Se llama adrenarquía. Bueno, a este periodo de cambios se le llama pubertad, ¿sí? Y acuérdense que tiene un enfoque humanista, de acuerdo a lo que es nuestra universidad, ¿sí? Ahora aquí una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la persona tiene una pubertad precoz? Por ejemplo, ahí hay jóvenes de casi 8 años donde empiezan ya, por ejemplo, a despedir ciertos olores, ¿no? Entonces, ahora cambiamos un poquito de fondo y entonces continuamos con la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando algunas personas tienen alguna pubertad precoz? Entonces, hay unos que, por ejemplo, ya empiezan a tener cambios que de alguna forma se perciben. Por ejemplo, hay niños que ya entre 8, 7, oscilan entre los 8 y 9 años, que ya empiezan a tener, a desprender olor. Entonces, o empiezan a tener crecimiento de vello axilar, ¿no? Entonces, esto se le llama pubertad precoz y está relacionado con los factores de genética, nutrición y sexo. Ahora, una pregunta final. ¿Qué es la pubescencia? Entonces, esto quiere decir, bueno, esta palabra
le dan un enfoque un poquito más médico. Entonces, a la niñez, la pubescencia, bueno, esto cabe dentro de la de la niñez, perdón, que significa pubes, que significa vello púbico. Vello público, no es vello púbico. Entonces, ¿qué significa? Que en este periodo de la niñez, que de alguna forma no está relacionada con lo que ya vimos que fue la madurez sexual, que vemos que está chiquitito, ¿no? Todavía no tiene esta parte de la madurez. Ya empieza de alguna forma a secretar o tiene mayor abundancia de vellosidades. Entonces, a esta etapa anterior a la pubertad se le llama pubescencia, ¿sí? Que oscila entre los 1 año, 2 años antes de lo que es la pubertad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería, bueno, aquí ya que di algunas edades un poquito antes, esto quiere decir que, por ejemplo, sería entre mujeres 8, 9 años y en los varones serían de 10 a 11, ¿sí? Más o menos, ese es el promedio, ¿sí? Ahora, la pubescencia es un término que por lo general es un término médico. Entonces, es todo por el momento, chicos. Espero que de alguna forma haya quedado claro en esta clase. Fue algo relativamente breve, pero que tiene demasiado contenido. Por el momento no hay ninguna actividad. Nos vemos hasta la próxima.